Hoy la clase nos lleva a aprender acerca del reino. ¿Qué es el reino? El reino es presente, el reino es venidero. ¿Cómo se manifiesta el reino o cómo entendemos nosotros acerca de lo que es el reino? Entonces esta noche vamos a aprender un poquito primero de la importancia del reino, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por reino? Desde el vamos corremos con una desventaja nosotros que tenemos una cultura democrática, ¿sí? Porque nosotros no sabemos lo que es vivir en un reino, porque no tenemos una cultura monárquica, ¿sí? Tenemos una cultura democrática. Entonces, los gobiernos democráticos se elige el gobierno por decisión y voto popular del pueblo. La conducta es diferente. Hay una constitución nacional que está avalando los actos favorables del pueblo. El pueblo se mueve de acuerdo a la constitución nacional y por ende cualquier ultraje en contra de la persona, la constitución respalda. Sin embargo, en un reino es totalmente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque un reino solamente es por dinastía. Solamente se puede llegar a ser rey cuando hay un linaje real, ¿no es cierto? Mi hijo que acaba de nacer es el príncipe, que cuando yo me muera va a ser el rey. Y así. O sea que a los reyes no se lo elige por votación y por voto popular. Segundo, no existe constitución nacional en un reino. La constitución es monárquica, por lo tanto, todo lo que se haga como constitución es favorecer el concepto legal, cultural, tradicional y por supuesto los decretos y los estatutos del rey. Entonces, por algo, algunos países que todavía conservan cultura monárquica se habrán dado cuenta de ciertos ritos y ciertas tradiciones que hace que una persona no haga lo que quiera, ¿sí? Que haga lo que dice el rey. Entonces, nosotros tenemos o corremos con esa desventaja. Al tener una cultura, una formación democrática, no entendemos muchas veces lo que significa vivir en un reino. Pero este reino es divino, es celestial. Este reino no es comparado con ningún reino de la tierra. Entonces merece que nosotros saquemos nuestras conclusiones de acuerdo a cómo Dios lo revela en la palabra y no tanto como nosotros lo entendemos de lo natural o lo cotidiano. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero el concepto del reino. La Biblia nos lleva a esta definición, que en sentido general es la soberanía de Dios sobre algunas cosas. ¿Así es? No, sobre todas las cosas. Cuando hablamos de reino, hablamos de autoridad, hablamos de gobierno, hablamos de soberanía. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la Biblia enseña de que Dios es el Rey soberano que ejerce control, gobierno absoluto y soberano sobre todas las cosas. ¿Sí? Hay un texto que está aquí en el Salmo 103:19 de la versión lenguaje actual, que dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Sí? Ahí está claro, haciendo referencia al dominio que tiene el Señor sobre todas las cosas. ¿Sí? El mismo Salmo 115, por ejemplo, versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Habla de una soberanía, ¿sí? Entonces, si tenemos que tomar el concepto, ¿existe un reino ya o recién se va a formar el reino cuando venga Cristo? ¿Qué podemos nosotros deducir de esta primera definición? ¿Ya existe o todavía no? Ya existe. ¿Desde cuándo existe este reino? Desde siempre, desde la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey soberano que ejerce autoridad sobre todo lo creado.
Eres Dios del universo, eres Rey absoluto de todas las cosas. En la definición podemos ver también lo siguiente. En sentido particular, Dios reina también ¿en dónde? En la esfera de la salvación. No tan solo en el sustento de todas las cosas creadas. La misma Biblia dice que todo lo que existe, existe por Él sustenta por su palabra todas las cosas. Y fíjense ustedes que a veces es realmente ver y entender que la creación responde con fidelidad a su creador, pero el único ser creado que se revela a la soberanía de Dios es el hombre, a causa del pecado. Nunca van a ver el noticiero titular del diario, una jirafa se cambia de sexo. Nunca lo van a encontrar, ¿sí? Nunca van a tener un titular que diga, el sol decidió hoy no salir, va a salir a la noche. Nunca. Porque ninguna creación de Dios, desde el día que fue creado hasta hoy, nunca se ha revelado. Nunca. Siempre. Los ríos corren, dice Eclesiastés, ¿no? Corren de aquí para allá, pero llegan todo al mar. El mar se llena y vuelve otra vez a salir. Y el sol también. Todo cumple, desde el día que Dios creó hasta el día de hoy, sigue. El único ser creado que se revela y que quiere cambiar de Dios, quiere cambiar de sexo, quiere cambiar las reglas, quiere cambiar el tiempo, quiere cambiar, todo quiere cambiar, es el ser humano, pero a causa del pecado. Entonces, como Dios se ha establecido salvar y ha determinado salvar, la salvación también forma parte de el dominio particular que Dios tiene sobre este atributo, la gracia, ¿sí? De salvar a los que Él quiere salvar. Entonces, este atributo también lo podemos ver en Lucas 18, 24 y 25. Dice la palabra, mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Fíjense ustedes que Jesús hace referencia a la entrada del reino de Dios, pero pone también la clara evidencia de que hay algunos que no van a entrar. O sea que, ¿qué vemos? No tan solo ejerce dominio sobre todas las cosas creadas, sino que también ejerce dominio soberano sobre la salvación. ¿Quiénes son los que van a salvarse? ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que dice Salmo 24:1? Dice la palabra, Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién dice que es? De Jehová. El mundo y los que en él habitan. Habla de un señorío por pertenencia. Uno puede hacer lo que quiere en su casa porque le pertenece. Uno puede hacer soberanamente lo que quiere con cosas que tienen su pertenencia. Yo no puedo ir a demoler la galería del vecino porque a mí no me gusta cómo queda. No, porque es del vecino. Yo voy a ejercer autoridad en lo que a mí me pertenece. Y vuelvo a leer, el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 50, versículo 10, por ejemplo, dice lo siguiente, porque mía es toda bestia del bosque. ¿De quién dice que es? Mía, dice, es Dios el que está hablando. Mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales en los collados. O sea que, ¿qué está diciendo? No tan solo el mundo, su plenitud, todo lo que es en la vida, sino que
es como que entra en el detalle. También todos los animales, todas las bestias del campo, todo lo que nosotros podemos ver en cuanto a lo que es la creación misma, Dios dice, son mías. O sea que podemos ver nosotros conceptos de reino haciendo referencia a que Él es el que domina y tiene control sobre todas estas cosas. Por ejemplo, Ageo capítulo 2, 9, 2, 8, perdón, también dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea que está haciendo referencia de un control, de un dominio total de todas las cosas. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando con la clase de hoy, vamos a empezar a descubrir, sin necesidad de que nosotros pongamos como un PowerPoint o una palabra clara, podemos ver que reino de Dios es igual a dominio, ¿sí? Autoridad. Y podemos ir un poco más profundo. Estar en el reino de Dios significa estar bajo el gobierno del rey, ¿sí? Si Él ejerce dominio, siempre tiene que ejercer dominio sobre algo. Entonces, si la tierra, su plenitud, el universo, como dice el Salmo 19:1, ¿sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Fíjense en ustedes que Dios ejerce dominio sobre todo lo creado. Por lo tanto, si tuviéramos que dar una definición, ¿qué significa estar en el reino de Dios? ¿Qué podríamos decir? Es estar bajo ¿qué? Bajo el gobierno de Jesucristo. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, Él es mi Salvador, pero yo no estoy bajo su gobierno, hago lo que quiero. Sí, yo puedo decir que Él es mi Salvador, pero Él no es Salvador de nadie si antes no es Señor. O sea, antes debe manifestarse el gobierno. ¿Por qué? Porque la salvación de quién es, ¿de nosotros o de Él? Él es el que nos salvó. Vosotros no me elegiste, yo los elegí. Ustedes no me buscaron, yo los busqué. Entonces, claramente vemos que la Biblia expresa, por ejemplo, el apóstol Pedro, que fuimos trasladados, ¿de dónde? De un reino a otro reino. O sea que en el otro reino de las tinieblas también estábamos bajo esclavitud. ¿Sí? También estábamos nosotros con alguien que gobernaba sobre nuestra vida. ¿Y quién era el Señor de nuestras vidas? ¿Quién nos gobernaba? ¿Eh? Dígalo fuerte. No. El pecado. El pecado. El pecado. Porque nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Si bien es cierto, Satanás es la figura más clara acerca de la obra de las tinieblas, de la rebelión, pero Satanás no nos llevó a pecar a nosotros. Cada uno peca por su propia concupiscencia. ¿Cómo hemos nacido según el Salmo 51? Hemos nacido en maldad, en pecado. O sea, nosotros decimos, qué lindo niñito, y Dios dice, qué lindo ese pecado. Porque hemos nacido pecadores. Nacemos pecadores. Obviamente Dios no va a decir qué lindo el pecado, ¿no? Dándole forma de bebé. Porque todos hemos nacido en pecado. Y por eso dice Romanos capítulo 6 que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Que hemos sido liberados. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Cristo. Y hemos sido librados del pecado. Ahora, ¿por qué pecamos? Por concupiscencia, por torpe, se dice la palabra, pero ya no pecamos por ser esclavos. ¿Por qué? Porque antes de ser hijo de Dios, ¿qué éramos? Pecadores por naturaleza, o sea, no podíamos dejar de pecar, siempre. Pero ahora si nosotros pecamos es porque queremos pecar, porque dejamos que la tentación seduzca nuestra concupiscencia, inmediatamente damos lugar al pecado. Pero ¿qué dice la palabra acá? Que Cristo ejerce dominio sobre la salvación. Ahora, ¿vamos bien hasta acá?
Juan capítulo 3, versículo 5 dice así: respondió Jesús respondiendo, ¿qué dijo? En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? De que hoy se puede entrar al reino de Dios. En este caso, hace 2000 años le estaba diciendo Jesús a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. El versículo 11 del capítulo, el capítulo 11 de Mateo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Sí? Ya una vez enseñamos acerca de este texto, ¿no? De que muchas veces se entiende o se interpreta de que tenemos que ser violentos para conquistar el reino, ¿sí? Pero no es ese el contexto que está hablando aquí Jesús, porque si estamos viendo cuál es el contexto, era de que Juan el Bautista había sido encarcelado, ¿sí? Y que, ¿saben el destino de Juan el Bautista? Lo que pasó, le cortaron la cabeza, y Jesús estaba diciendo que desde los días de Juan el Bautista, ¿sí?, han empezado a levantarse violentos que quieren o pretenden acabar con el reino o destruir al reino. Eso está diciendo. Porque nosotros vemos que Jesús en el Sermón de la Montaña dice totalmente diferente. ¿Quiénes son los que van a heredar el reino? Los mansos, no los violentos, los mansos. Pero a veces nosotros hemos tomado un texto fuera del contexto y hasta se hicieron campañas, congresos y motivaciones, ¿sí? Claro, ¿sí? Y no está haciendo referencia a, ni siquiera dice valiente, dice violentos, ¿sí? Porque si dijera valiente, quizás le podemos ir medio forzando el versículo e interpretarlo así, pero está hablando de violencia, ¿sí? Y fíjense en ustedes que una de las características más grandes de la conversión es la que vemos en Moisés, de haber matado a un egipcio, ser llamado el hombre más manso de la tierra. Entonces, estos textos nos está hablando de que hay posibilidad de entrar al reino, pero también hay violentos que pretenden conquistar o destruir el reino. Entonces, si empezamos a ver lo que estamos aprendiendo en esta noche, es que muchos creían que el reino comienza recién cuando empiece o cuando venga Jesucristo. Y no están equivocados, sino que no es lo mismo un reino que otro reino. Esto es lo que tenemos que entender. Dios ejerce dominio sobre todos desde siempre. Por lo tanto, Él es Rey, Señor, sobre todo lo creado. Pero nosotros vemos ahora que hay un reino que habla de salvación. Y este reino se debe manifestar acá en la tierra desde el día en que el Rey vino. Si viene el Rey, viene el reino. Donde está el Rey, va a estar el reino. Y fíjense ustedes que tenemos textos bíblicos que nos ayudan a comprender esto. El concepto que hemos visto es este. En sentido particular, Dios reina sobre el mundo completo, sobre todo lo que existe. No hay nada que Dios no ejerza autoridad. Ni siquiera Satanás puede hacer algo sin autorización de Dios. Ahí tienen el ejemplo de Job capítulo 1. Pueden ver ustedes cómo los demonios se sometían a Jesucristo, pidiéndole por favor, por ejemplo, que no lo envíen al abismo, sino que vaya por lo menos a ese hato de cerdos. Dios ejerce autoridad. Él es rey y tiene autoridad sobre todo el mundo entero. Dice Mateo 13:41, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, si estamos hablando de un reino donde están en su reino gente malvada, quiere decir que no está hablando todavía de un reino celestial, ¿no es cierto? Porque en la presencia eterna de un Dios celestial, el reino celestial, no puede haber malvados, no puede haber gente inmunda, no puede haber rebeldes, no puede haber gente de tropiezo que manifiesten iniquidad. Entonces,
¿A qué hace referencia este texto cuando dice que Dios enviará a sus ángeles que recojan de su reino? Está hablando de un territorio, de un lugar donde ejerce autoridad. Es este mundo. Entonces, debemos deducir que hay un reino presente y un reino por venir. Un reino presente y un reino por venir. ¿Vamos bien hasta acá? Solamente vamos despacio porque vamos tomando el concepto de reino. Muy bien, otro concepto más del reino, el carácter del reino. ¿Qué es? ¿Un reino eterno o un reino escatológico? ¿Se acuerda qué significaba la palabra escatológico? Que va a llevar a un final. Eso significa escalar hasta el último. Entonces, el reino, ¿cómo es? ¿Es eterno o hay un reino que va a terminar? ¿Cuál sería la respuesta? Las dos son respuestas. Hay un reino que va a terminar y hay un reino eterno. ¿Se entiende? Porque acuérdense, este siglo y el siglo venidero habla de un solo tiempo para Dios mostrado o revelado en dos etapas. El tiempo presente que comenzó en la creación hasta que venga Cristo. ¿Dios no ejerce autoridad sobre las cosas en este tiempo? Claro que sí. Por lo tanto, es Dios en este reino del siglo presente. Pero vemos que dentro de este siglo presente está el reino de las tinieblas también, donde hay malvados, rebeldes, piedras de tropiezo, cizañas, hijos del diablo. La Biblia identifica a estos. Pero no quiere decir de que Dios no puede hacer nada, que Dios está expulsado de la tierra porque reina Satanás. No es así, sino que ejerce dominio. Pero a la vez la Biblia enseña de que este reino terrenal presente tiene un objetivo. Y el objetivo lo vamos a ver enseguida para poder entender que sí es escatológico, sí va a terminar. ¿Y cuándo va a terminar? El tiempo. ¿Cuándo va a suceder? Cuando Cristo venga en gloria. Entonces, hay una conclusión de algo, se manifiesta el juicio final de Dios. ¿Con qué resultado? Dos resultados. Vida eterna y condenación eterna. Claramente vemos nosotros que la palabra siempre tiene la misma estructura, en cualquier parte que veamos escatología en la Biblia. Entonces, para responder, ¿el carácter del reino es eterno o es escatológico? Primero, el reino de Dios es eterno. Es eterno. Nunca dejará de ser. Por ejemplo, vemos este texto. Daniel 4:35. ¿Se acuerda quién escribe una carta aquí en Daniel capítulo 4? El rey Nabucodonosor, que por aquel entonces era llamado Dios en la tierra. Era el rey del imperio más poderoso del mundo en esa época. Un hombre que abrazaba una soberbia impresionante. ¿Han leído alguna vez Daniel capítulo 4? ¿Quiénes han leído alguna vez Daniel capítulo 4? Qué tremenda conversión, ¿no? Yo no tengo duda que lo que escribió el rey Nabucodonosor lo vamos a ver en el reino eterno a él. Pero fíjense en ustedes, 7 años, locura, ¿no? Tremendo. Comiendo como animal, dice, ¿no? Y viviendo como una bestia, dice, hasta que mi razón fue devuelta. Pero fíjense lo que dice el capítulo 4, solamente para resumir, lo que él llega a reconocer después de este aprendizaje. Pero el fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Qué dice allí? Leamos juntos. Porque su dominio es dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Fíjense lo que declara él. El rey que un día iba a dejar de ser rey, que Babilonia iba a caer destruida, reconoce que el Altísimo ejerce dominio eterno y que su reino jamás deja de ser. Y mire lo que añade. Este versículo 35 es impresionante. Dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como, para el Altísimo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mire que estaba hablando el ex
soberbio más grande del mundo. Y él llegó a decir, para el Rey eterno, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, insignificante. Y añade, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, o sea, dominian sobre ángeles y sobre creaciones. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Entonces el reino, con este y muchos textos más, por ejemplo, ¿se acuerdan la profecía de Isaías acerca del nacimiento, del advenimiento de un niño que nos es nacido? Él dice, su reino, lo dilatado de su imperio y su gran poder, no tendrá fin, no tiene límite, ¿sí? Hay evidencias claras de que el reino es eterno. Dios siempre ha poseído el derecho regio a ser obedecido por sus criaturas. Siempre. Dios siempre ha poseído el derecho regio a ser obedecido por sus criaturas. Por eso dije recién, nunca una jirafa va a querer ir en contra de Dios, ni un pez mañana va a decir, mañana voy a volar, ni un árbol va a decir, bueno, en vez de ser mandarina voy a dar sandía, porque ninguna creación desobedece a Dios. El único ser creado que desobedeció a Dios por rebelión es el único a quien Dios le dio en aquel entonces la capacidad de escoger libremente, y escogió mal. Desde que el hombre escogió mal, nunca más pudo volver a escoger lo bueno, solamente del continuo el mal. Por eso es que Dios determinó esto para salvar al hombre, porque eso le da mayor gloria. Número 2, Dios como soberano creador siempre ha poseído la omnipotencia para mantener tales derechos. O sea, nadie puede quitarle los derechos de omnipotente a nuestro Dios. Nadie puede ir en contra de sus designios, de sus decretos, de su autoridad. Todo lo que Dios quiso ha hecho, dice el Salmo 115:3. Ese es nuestro Dios. Número 3, Dios siempre ha mantenido esos derechos en el cielo, el trono del universo. Acuérdense lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? La Biblia, él mismo expresa, él mismo revela, él mismo se da a conocer que el cielo es su trono. Por eso, ¿dónde está Dios? En el cielo. ¿Cómo enseñó Jesús a orar? Cuando oren ustedes digan qué cosa. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí? Pero ¿qué dice? ¿Dónde están sus pies? Sobre el estrado. ¿Y dónde está el estrado? En la tierra. ¿Y dónde estamos nosotros? En la tierra. ¿Lo ven? Un dominio, un señorío. Por eso es que nosotros podemos llegar confiadamente hasta su trono de la gracia por medio de Jesucristo. Ahora no dice que podemos llegar al tercer cielo, pero nosotros sabemos que Dios ejerce dominio de autoridad y sus pies sobre el estrado de la tierra, que es el lugar donde nosotros podemos llegar. En otras palabras, entramos confiados a Él para orar, para hallar gracia, oportuno socorro. Pero ¿qué podemos ver acá nosotros? Que Dios siempre ha mantenido este derecho. Siempre. Nunca perdió el derecho. Nunca dejó de ser Dios, Rey soberano y Rey de toda la creación. Pero muchas veces nosotros estamos descubriendo esto recién ahora, o estamos empezando a descubrir, conociendo quién es Dios, porque Él nos está permitiendo conocerle. ¿Se dan cuenta? Eso es gracia de Dios.
Eso es algo que Dios lo está permitiendo para que nosotros disfrutemos de conocer quién es Él. 4. Dios siempre ha ejercido una providencia regia sobre todas las cosas, de tal manera que todo ocurre por medio de y de acuerdo con su propósito y decreto soberano. ¿Qué quiere decir? Que Dios no es un Dios improvisado ni desorganizado. Que todo lo que sucede, sucede porque Él así lo dispuso. El Salmo 139, 16, dice así: mi embrión vieron tus ojos. O sea, me viste cuando yo era un embrión, está diciendo el salmista. 139, 16. Y dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ese es nuestro Dios, un Dios que diseñó todo desde la eternidad, y acá David lo presenta como para que podamos interpretar esto como que Dios escribió una historia, escribió un libro, ¿no? Y en ese libro, en alguna página de esa historia de toda la creación, aparecemos nosotros. Cuando David habla acerca de esto, es como que nosotros nos encontramos dentro de las páginas de Dios, del libro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está improvisando cosas. Dios no está transpirando, nervioso, a ver qué voy a hacer mañana. Así somos nosotros, limitados, creados, infalibles, vulnerables, ¿sí? Y desorganizados, desordenados. A veces perdemos de hacer cosas porque no nos organizamos. Dios es rey y todas las cosas que suceden por medio de y de acuerdo con su propósito y decreto eterno. Por eso es cuando ustedes ven la palabra de Dios, por ejemplo en Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿qué encontramos acá? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿A todo le pasa esto? No, a los que aman a Dios. Pero aclara Pablo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces los cristianos tenemos la tentación de orar diciendo: Señor, ¿cuál es el propósito que tenés para mi vida? Y quizás porque nunca han prestado atención a este versículo. El propósito que Dios tiene para mi vida es que yo cumpla su propósito. O sea, yo soy una pieza del gran rompecabezas de Dios. ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Que yo forme el cuadro final de todo lo que Dios determinó. Porque todo el universo y todo lo creado lo que hace es darle mayor gloria a Dios. Y todo lo hizo para su gloria. Entonces, a veces pensamos que, Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida? Y acá dice que fuimos llamados conforme a su propósito. El propósito es de Él. El decreto es de Él, el plan es de Él. Lo que Él escribió es el libro de Él. ¿Se entiende? Entonces, aquí empezamos a ver nosotros que hay un carácter de un rey y hay una cultura de un reino. Hay un estilo de vida que responde a un reino. Nosotros aquí en la tierra vendríamos a ser como embajadores del reino de los cielos, que venimos a cumplir el propósito de Dios encomendado. Venimos a ejecutar los planes de Dios. Lo único que nosotros no vinimos con el manual bajo el brazo para ver qué hacemos mañana, sino que nosotros debemos aprender a obedecer. Porque Dios cada día nos muestra y nos revela su voluntad. Y siempre, como Pablo dice, es buena, es agradable y perfecta. Entonces el concepto de este reino, vemos que el carácter del reino es eterno o escatológico, y ya hemos respondido que el reino de Dios es
eterno, con estas bases bíblicas. Siempre ha reinado Dios, siempre ejerció autoridad, siempre tuvo derecho a que toda su creación le obedezca y nadie ha ido en contra de esos derechos. Pero también vemos nosotros que el reino es escatológico. La Biblia también enseña de que hay un principio y hay un final para estas cosas. Por ejemplo, la realidad del pecado y la derrota futura de las fuerzas del mal hacen necesaria la oración que Jesús nos enseñó. ¿Cuál es la oración? Venga tu reino, venga tu reino y hágase tu voluntad. El pedido ese, venga tu reino, y dice, pero ¿cómo pedimos que venga tu reino si siempre existió el reino? Estamos pidiendo nosotros que el dominio, el gobierno, la autoridad esté sobre nuestras vidas. Nosotros necesitamos estar sometidos al gobierno de Jesucristo. Bueno, pero no puede ser que el reino esté porque mire la maldad, mire el pecado, mire la gente cómo se mofa de Cristo, ofende a Dios y cuántas cosas. En este reino también está el reino de las tinieblas. Entonces, ¿dónde ejerce autoridad Dios? Levanta el dedo así, mire, y señales el pecho. Diga, en mí. Porque nosotros fuimos trasladados de ese reino que éramos enemigos y ahora somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de Jesucristo. Y por eso es que nosotros fuimos llamados para un propósito bien definido. Primera de Pedro capítulo 1, fíjese. Versículo 2. ¿Para qué fuimos nosotros llamados para salvación? Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué dice? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Cuál es el propósito? Que fuimos llamados, escogidos por Dios para obedecer. O sea que si antes éramos rebeldes y desobedientes, hijos de ira, hijos del diablo, como dice la palabra, el apóstol Juan, nosotros ahora hemos sido llamados, no tan solo escogidos, sino llamados. ¿Y qué más? Y santificados, apartados del mal, apartados del pecado, consagrados para Cristo. ¿Con el fin de qué? De obedecer y ser purificados, rociados por la sangre de Cristo. Ese rociamiento habla de la propiciación. Quiere decir que Dios no nos ve con ira a nosotros porque la sangre del Cordero que fue propiciatorio fue sobre nosotros y nosotros fuimos perdonados por el Padre. Amén. Entonces, esta realidad del reino escatológico muestra de que hay un principio y un final identificado en la palabra. El reino de Dios es la meta escatológica de la historia. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, Daniel 2:44. ¿Se acuerdan la visión que tuvo o el sueño que tuvo Nabucodonosor de una estatua gigante y que Daniel interpreta por revelación de Dios? Él veía una estatua, una imagen de una estatua gigante que era la cabeza de oro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies y sus dedos eran de hierro mezclado con barro. Y veía esta imagen hasta que una piedra, una roca, cayó, no cortada por mano de hombre, cayó del cielo, hirió a los pies de la estatua y desmenuzó, dice, la cabeza, los brazos, el cuerpo, las piernas y los pies. Y este reino y esta piedra comenzó a extenderse por toda la tierra y se hizo un reino invencible. Esa visión no es más que la llegada de Cristo y estableciendo su gobierno y su dominio. Por eso dice en el versículo 44, cuando Daniel estaba dando la explicación a Nabucodonosor de que este sueño era un sueño político, un sueño de reino, un sueño de gobierno, le dice, en los días de estos reyes,
¿Cuáles eran esos reyes? Los 10 dedos de los pies, que son las 10 naciones europeas. Eso lo estudiamos en el secundario nosotros, ¿sí? Godos, visigodos, gérulos, germanos, francos, todas las 10 naciones más viejas de Europa, ¿sí? Eso estaba bajo el gobierno del Imperio de Roma. Pero ¿por qué ya muestran 10 dedos, 10 naciones? Porque ya a esa altura ya estaban divididas, estaban peleadas. ¿Y por qué dice que era de barro y de hierro? Porque dice, intentaban recuperar la unidad por medio de alianzas humanas, pero jamás se van a unir, como el hierro nunca se puede unir con el barro. Y ustedes fíjense en que desde los días de Daniel, esas naciones europeas, hasta el día de hoy, no pueden unirse y lo han intentado miles de veces. Miles. Carlos Magno, luego vemos Napoleón Bonaparte. Intentaban hacer casar la hija de este rey con el hijo de este rey para tratar de hacer alianzas humanas y no funcionaba. Napoleón Bonaparte, hemos visto las guerras que hizo Hitler, Adolf Hitler, con tratar de conservar. Y lo último, el 2000, la llegada de la unidad de la moneda, el euro. ¿Y cómo está el euro hoy? Ya a punto de desaparecer. Cada uno volviendo a sus monedas. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no se unirán y no se van a unir. Y Cristo llega no en cualquier momento, llegó justamente golpeando a esas 10 naciones en pleno etapa de decadencia del Imperio de Roma ya. ¿Sí? Nace y dice acá en la palabra, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. ¿Qué dice que hará? Pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 21 al 28? Vamos a ver si tiene esto algo que ver con lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, que es un capítulo exclusivamente dedicado a refutar a aquellos que decían que no va a haber resurrección de los muertos. Sin embargo, él dice que sí va a haber resurrección, porque si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, van a ser en nuestra fe. Pero tomando todo el contexto, la resurrección aniquila al último enemigo. ¿Quién es el último enemigo? La muerte. Porque cuando alguien resucita no muere, ya no muere más. Y Cristo venció, Cristo mató en la cruz a la muerte. Y eso lo hizo el Señor. Veamos lo que dice 1 Corintios 15, 21 al 28 para comparar con esto, especialmente, y pondrá fin a todos aquellos reinos. Dice el versículo 21. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre que nos permite tener resurrección? Cristo, ¿sí? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿sí? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, primero Cristo, las primicias. Acuérdense que cuando Cristo murió, hubo un terremoto, ¿se acuerda? Se rasgó el velo. ¿Y qué otra cosa dice Mateo que pasó? Se abrieron los sepulcros y los muertos se resucitaron y andaban en Jerusalén. Primicias. Entonces, Cristo, primicias. ¿Qué más dice? Fíjense. Luego los que son de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros si morimos, cuando Cristo venga, vamos a resucitar. Y si viene Cristo, estamos vivos nosotros, vamos a ser transformados, pero los que están muertos, los que en esperanza están muertos, los que son de Cristo, van a resucitar. Entonces fíjense en Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? Dice allí, ahí dice el tiempo, en su venida. No hay 2, 3 venidas, 4 venidas. Eso es lo que nos habían enseñado, pero no es bíblico. En su venida sucederá todo esto. El mismo día que Cristo venga, se sonarán las trompetas, los muertos en Cristo resucitan, se establece, se sienta en su trono y comienza el juicio.
inmediatamente el resultado. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense ustedes, en su venida, versículo 23, 24, ¿qué dice inmediatamente después de su venida? Luego el fin. No hay opción B, no hay plan B, no hay otra oportunidad. Inmediatamente el fin. Ahora, ¿el fin de qué? De este siglo presente, este siglo malo, donde aquí están todos estos reinos que Él desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. Que dice tronos, dominios, potestades. Pregunta, ¿el reino de Satanás también pone fin allí Cristo? Claro que sí. Amén por eso. ¿Lo están entendiendo? Tiene que haber un reino poderoso. Y dice el versículo 24, luego el fin. Y acá dice algo. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, Cristo va a entregar el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, que será destruido, es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han de ser sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué está diciendo? De que el reino terrenal que vino cuando Cristo empezó a abrir el reino a los que se estaban salvando, a los que nacían y entraban al reino, va a llegar aquí a un final cuando haya puesto todos los enemigos debajo de sus pies. ¿Por qué nosotros como iglesia no podemos ser arrebatados 7 años antes, como dicen los dispensacionalistas? Porque si la iglesia no está presente, ¿bajo los pies de quién va a ser aplastado Satanás? Satanás va a ser aplastado bajo los pies de la iglesia, dice Pablo. Y nosotros somos los que estamos en plena actividad. ¿Lo ven? Vamos a ver muchos otros textos más adelante sobre esto, pero estoy hoy hablando acerca de que podamos entender que hay un reino escatológico y el reino eterno de nuestro Señor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, en el concepto del reino vimos que la venida del reino de Dios dice es pasada, presente o futura. Entonces, ¿qué podemos concluir o avanzar sobre esto? La venida del reino es futura, aún es futura. Ayúdenme en algunos que tengan Biblia con estos textos. Mateo 5:3, otro que busque Lucas 21:31. ¿Por qué dice que la Biblia revela que el reino o la venida del reino aún es futura? Veamos qué dice. ¿Quién tiene Mateo 5:3? Que lo lea fuerte. Léelo por favor fuerte. 3. Vamos hermanos, sean rápidos y ganemos tiempo. Vamos. Versículo 10, ¿qué dice? 10. Y el 20, versículo 20. Habla de algo que se va a manifestar, algo futuro, ¿sí? Capítulo 7, 21 de Mateo. Ahí nomás da la vuelta a la página. 7, 21. Ahí está. Entonces, ¿qué está mostrando? Ahí nomás. ¿Qué vemos acá? Que la Biblia muestra que aún es futuro el reino. ¿Sí?
Lucas 21:31, ¿quién tiene? Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Mateo 15:16 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea que tenemos textos bíblicos que hablan de que el reino aún es futuro, pero también vemos nosotros que la palabra enseña que también da a entender que la venida del reino ya tuvo lugar y que el reino es una realidad presente también. Entonces hay que entender que la Biblia habla de un reino presente y un reino por venir. Es el mismo Dios que gobierna en el reino presente y en el porvenir. Nada más que cuando veamos ahora la estructura de estos dos reinos, le va a ser muy similar a la estructura que vimos del siglo presente y del siglo venidero. ¿Se acuerda que en el siglo presente los buenos y los malos cohabitan? El trigo y la cizaña están en el mismo campo, pero en el reino venidero solamente va a estar los buenos, los justos, los redimidos. ¿Sí? Veamos por qué dice la Escritura que también hay textos que nos enseñan a que el reino ya tuvo lugar y es una realidad presente. ¿Qué característica? La Biblia enseña la derrota de Satanás, da por supuesta la presencia del reino. Vamos a ir leyendo estos textos. Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29. Dice así: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Vamos a dejar picando ese versículo 29 para un poquito más adelante para responder la pregunta del reino milenial. ¿Cuándo es atado Satanás? ¿Va a ser atado o está atado por Cristo? De acuerdo a estos textos que vamos a ver. Entonces es importante ver que hay cosas que la Biblia enseña que dan a entender que el reino ya está presente, en actividad. Por eso es que vamos a ver cuándo es escatológico y cuándo es eterno. La derrota a Satanás da por supuesta presencia del reino. Jesús dijo, si yo por el dedo, ¿a dónde dice esto? Si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Dos, la enseñanza del reino da por supuesta la presencia del reino de Dios. Vamos a ver Mateo 11:11 primero. Dice, de cierto os digo, entre que los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencias y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? El reino, él muestra como que el reino de los cielos ya está. ¿Por qué? Porque dice, aún el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, siendo el gran profeta, el más grande de los profetas, él tuvo una misión preparada por Dios para anunciar la venida del Cordero, la venida de Cristo. Pero él no tuvo la oportunidad, por ejemplo, que tuvo Pedro o Juan o el apóstol Pablo, de poder gustar de todas las cosas. Él incluso se acuerda que llegó a dudar, a decir, dígame si él es el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Lo que está diciendo es, son tan favorecidos los que están entrando al reino de Dios ahora, que comparado con él, siendo el gran profeta, que no hay otro como él, el más pequeño del reino es mayor que él, dice. ¿Lo ven? Porque nosotros gustamos del don celestial,
de Cristo, de la persona del Espíritu Santo, de las enseñanzas, de la palabra misma de Dios. Y él, Juan el Bautista, siendo escogido por Dios para anunciar la venida del Mesías, él no tuvo estos privilegios. A eso se refiere la palabra. Entonces hay una evidencia de que la predicación pública o la enseñanza pública del reino de Dios es una evidencia de un reino presente. Lucas 16, versículo 16, dice lo siguiente: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Fíjense ustedes, desde Juan el Bautista el reino es anunciado. ¿Quién es el que anunciaba el reino de Dios? Arrepiéntanse en que el reino de Dios se ha acercado. Era Juan. Y aparece Jesús, y Jesús inicia el ministerio hablando: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha venido, se ha acercado. Amén. Número 3, la entrada del reino da por supuesta la presencia del reino, ¿sí? Hay gente que está entrando. Ahora, duramente Jesús se refiere a los fariseos y le dice hipócritas, y le dice ¿por qué? Mateo 23, 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. No, estoy leyendo mal, es el 13, no, perdón. 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué dice? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Lo ven? Si el reino está presente, ¿por qué? Porque están entrando. Nosotros apenas somos regenerados por el poder del Espíritu Santo, quiere decir que hemos nacido de nuevo, entramos al reino de Dios. ¿Lo ven? Entonces, hay un reino presente y un reino que se va a manifestar. ¿Por qué podemos decir que hay un reino que se va a manifestar? En el juicio a las naciones de Mateo 25, a lo de su derecha le dice: venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que hay un reino futuro, pero ya hay un reino presente. Y este reino presente va a concluir cuando el último de los escogidos por el Padre se salve. Entonces viene el fin. Porque ¿cuál es la evidencia del fin? ¿Cuál es la señal más grande? Cuando este evangelio, Mateo capítulo 12, 24, 12, dijo Jesús, cuando este evangelio sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, ¿para qué hay que predicar este evangelio? Para que se salven. ¿Y quiénes se salvan? Si no es una salvación decisoria, yo no decido salvarme, porque el hombre no busca a Dios, odia a Dios, aborrece a Dios. La Biblia dice, eran enemigos por naturaleza, pero hemos sido nosotros reconciliados, hemos sido perdonados, hemos sido traídos para salvación, porque todos aquellos que el Padre determinó escoger para salvación desde antes de la fundación del mundo, todos se van a salvar. No hay un escogido que se muera sin Cristo. Así sea el último momento. ¿Cuál es la evidencia? Maestro, acuérdate de mí cuando entres a tu gloria. ¿Qué le dijo él? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo de bajarse, de bautizarse, de hacer una buena obra, de ir a pedir perdón a nadie. Allí, ¿qué quiere decir? Que hasta el último suspiro de agonía, un escogido se va a salvar. No existe la posibilidad de que un escogido de Dios se pierda. ¿Quiénes se van a perder? Los que fueron determinados para perdición. Vasos de honra y vasos de ira, que el Padre determinó soberanamente, porque la soberanía y la autoridad es de Dios desde el siglo y hasta el siglo. ¿Se dan cuenta? Entonces, encontramos aquí que Jesús reprende duramente porque cierran las puertas del reino. No entran ni ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Marcos capítulo 10, versículo 15. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? ¿Me estoy haciendo entender? Dice, de cierto os digo
que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. No dice que digamos, ago, ta, no hace referencia a eso. Está hablando de creer como creen los niños. ¿Sí? Allá está Superman, dice, y los chicos salen a ver dónde está Superman. ¿Sí? Bueno, esa sencillez para creer. Cuando Dios da esa fe, nosotros creemos como niños. ¿Sí? Siempre pone una figura para interpretar. No es literal esto. ¿Sí? 4. La presencia del rey da por supuesta la presencia del reino aquí. Y muy bien, nosotros podemos ver en Mateo capítulo 21, versículo 4, que dice Jesús lo siguiente. La entrada triunfal, ¿se acuerdan? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, ¿quién? Tu rey viene a ti. Y era verdad, ¿no? ¿Se acuerdan que le decían, los fariseos le decían, dile que se callen tus discípulos, que no digan, hosana al rey, bienvenido rey, que no digan eso? ¿Qué dijo Jesús? Si estos se callan, las piedras alabarán. ¿Por qué? Porque Él es el rey y Él estaba entrando. Entonces la presencia del rey da entendida la presencia del reino. Y dice la palabra, he aquí viene tu rey, viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Capítulo Juan, estoy cruzado. Juan, capítulo 18. Ustedes me entienden, ¿no? Juan 18, 36. Dice así la palabra. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. De este texto toma mucho para decir, ven, no está el reino todavía. Falta que venga el reino. ¿Cuándo va a venir el reino? Cuando venga Cristo, ate a Satanás y entonces comienza 1000 años de reino. Como no es ese el tema de hoy, no lo vamos a profundizar, pero solamente quiero poner que el capítulo 20 de Apocalipsis es el único capítulo en toda la Biblia que menciona los 1000 años. Y desde el versículo 1 en adelante, todo lo que aparece en capítulo 20 es tipología o figuras proféticas, que no son literales. ¿Por qué tenemos que tomar literalmente que son 1000 años? Sino que también, así como siglo son 100 años, sino un tiempo indefinido, el milenio es una figura de un tiempo indeterminado. ¿Se da cuenta? Pero vamos a entender de ese capítulo que hay tres dimensiones manifestadas del reino. Del versículo 1 al 4 habla del reino en la tierra, del 5 al 7 habla del reino en el cielo, y del versículo 8 en adelante vuelve a hablar del reino en la tierra. Me pasa que a veces cuando leemos todo así, pensamos que Apocalipsis es cronológico, pero muchos de los cuadros y figuras son repetidas o son imágenes proféticas progresivas. ¿Qué quiere decir? Que el mismo cuadro, las 7 copas, es lo mismo que las 7 trompetas, nada más que vista de una diferente perspectiva. ¿Sí? Entonces los mismos cuadros que aparecen, las 4 bestias que vio Daniel, son las mismas 4 bestias que aparecen en Apocalipsis. O las mismas figuras de los seres angelicales que vio Ezequiel, son las mismas que aparecen en Apocalipsis. No son diferentes, sino que son mismas profecías con distintas imágenes. Acuérdense que era algo muy fuerte que tenían que ver y proféticamente. Entonces hay que saber interpretar y no cometer el error de ver literal cuando hay cosas proféticas y figuradas, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener cuidado de no caer en la escuela interpretativa. Acuérdense que cuando dice Juan, oí una voz detrás de mí, me di la vuelta para ver el que hablaba conmigo y entonces ves la visión.
está haciendo referencia que todo lo que se revela no es algo por venir, sino algo que aconteció. Porque todo lo que aconteció revela a Cristo, muestra a Cristo en todas las cosas, ¿sí? Muy bien. ¿Ya leí Juan 18:36? Sí. Entonces, ¿qué hemos visto de acá? Que dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Pero sin embargo, él estaba ejerciendo autoridad sobre esto. ¿Por qué? Porque él no impidió. ¿Se acuerdan que Pedro sacó el cuchillo y le cortó la oreja a Malco y le dice, Pedro, ¿qué pensás? ¿Que yo no puedo llamar o hacer así y pedirle al Padre y no enviaría legiones de ángeles? Como diciendo, necesito de vos, no. Pero le dice, deja que se cumplan las escrituras. Yo he venido no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él me envió, hay un pacto de redención, ¿sí? Entonces, claramente vemos nosotros que la presencia del rey habla de un reino. Ahora, la gente no entendía, porque ¿qué pasaba con los discípulos cuando Jesús empieza a llamarlo? ¿Qué hizo Jesús? Fíjense ustedes que Jesús llama y dice, vos, y todos los discípulos van a ser mis apóstoles. ¿Sí? La palabra apóstol es una palabra griega, que es apostelos. Y ellos no se sorprendieron, ni preguntaron, ¿qué? ¿A qué? Como diciendo, ¿qué quiere decir? No, claramente estaban entendiendo, porque la palabra apostelos no es una palabra que la inventa Jesús. Aquel griego famoso, experto en milicia, con una rapidez de conquista, que muchos lo conocen en historia, hasta hay películas de él, se llamó Carlos Magno, ¿sí? Aquel que destruye a los medos y a los persas. Acuérdense de la estatua de Nabucodonosor. La cabeza de oro era Babilonia, el imperio grande, pero los brazos y el pecho eran dos reinos, medos y persas. Pero el bronce, la parte del vientre, era el imperio de Grecia. Y las piernas era el reino de Roma, el imperio de Roma. Entonces, el más rápido, por eso que la figura que después ve en visión Nabucodonosor y le vuelve a revelar Daniel, habla, ¿se acuerda que primero era un león y después un oso que estaba más levantado de un lado que el otro? El león es Babilonia. El oso levantado más del otro era los medos y los persas. ¿Por qué? Porque los persas eran más fuertes que los medos. Pero después, ¿cómo ve él a Grecia? Como un leopardo que tenía 4 cabezas y 4 alas. Y el leopardo es el animal más rápido. O sea, la figura de Alejandro Magno era visto como un leopardo. ¿Por qué? Porque es impresionante la estrategia bélica que tenía en la cabeza. Y una de las cosas que hacía Alejandro Magno era tener grupos pequeños llamados apostelos, de 10 o 12 personas, entrenadas y preparadas para avanzar y destruir. Fíjense, cuando Jesús dice, ustedes serán mis apostelos, ¿qué pensaron ellos? Oh, vamos a ir a predicar el evangelio a las naciones y a convertir a... No, ¿qué pensaban ellos? Wow, se viene una revuelta y vamos a aniquilar romanos aquí, vamos a dar liberación al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Lo ven? Mire cómo ellos interpretaban. Y Jesús iba con los apóstoles, porque los apóstoles de ellos estaban todavía diciendo, qué bárbaro, no tenemos espada, no tenemos arma, pero qué poder que tiene. Se sujeta el mar, se sujetan las olas, tiene autoridad, los demonios le obedecen. ¿Cómo no vamos a ganar? ¿Cómo no vamos a vencer? Y todos los discípulos creían que él era el rey, el Mesías. Por eso es que cuando entra en Jerusalén decía, Hosana al rey, acá sí se arma una revuelta popular y claro. Y Jesús, ¿qué hacía? Dice que los discípulos venían para tomarlo y hacerlo, proclamarlo rey. ¿Y qué hacía Jesús? Literalmente dice la palabra que él salía huyendo. Y él tuvo que decir, mi reino no es de este mundo, no se confundan. Es más,
Hasta después de resucitado dice que los discípulos, los apóstoles le adoraban, pero algunos dudaban. Y viéndolo ascender, ellos quedaron. ¿Qué pasó? Que tuvieron que venir dos ángeles para decirle, tranquilo, de la misma forma que ustedes lo vieron irse, así lo verán volver. Y fue necesario que el Espíritu Santo venga a ellos para que ellos puedan entender que ese reino que empiezan a predicar desde Hechos los apóstoles es un reino de los cielos, el reino espiritual, el reino eterno. Y por eso es que empezaron a tomar evidencia de ¿qué? De que cada vez que predicaban, ¿qué pasaba con la gente? Se convertían. ¿Y qué entendieron ellos? Si Jesús dijo que no podemos entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si no le atamos primero, entonces sí vamos a poder saquear. ¿Creen que ellos en esa época decían, no, cuando venga Cristo recién lo va a atar? No, esa ensalada la tenemos nosotros por el dispensacionalismo. Ellos siempre entendieron que Cristo resucitó, inmediatamente ató a Satanás. Por eso es que nosotros podemos predicar y que ellos pueden ser liberados. Ahora, claramente Apocalipsis 20 dice, ¿para qué lo ató? No dice que lo aniquiló ni que no puede hacer nada, no. Para que no engañase más a las naciones. El engaño, para lo único que lo ató es por el engaño. Porque ¿qué dice? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende esto lo que estoy explicando? Entonces, la historia empieza a revelar por qué Él dijo, mi reino no es de este mundo. Muy bien, continuamos. Estamos bien de horario, ¿sí? Número 5. La predicación de los apóstoles atestigua la presencia del reino. Veamos, por ejemplo, Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice así la palabra. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ellos comenzaron a predicar del reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 19. Dice así la palabra. Pero iré pronto a vosotros, dice Pablo, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y acá vemos claramente por qué dice, ¿qué queréis? ¿Iréis a vosotros con vara o con amor? ¿O espíritu de mansedumbre? ¿Qué dice Pablo? El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y cuál es el poder que resalta Pablo? ¿Poder para milagros, para señales? Romanos 1, 16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dunamis, dinamita. Es la palabra griega para poder, dunamis, que significa dinamita, explosión. O sea que el milagro más grande no es que un ciego vea o que un muerto resucite. Para la palabra de Dios esos son señales. Pero el poder más grande manifestado, el poder que Dios emplea es para transformar de un pecador a un justificado. Porque ¿cuál es el medio que utilizó para que esto suceda? Que Dios se haga hombre, se encarne y venga a morir, llevando nuestros pecados en Él, satisfacer la justicia, aplacar la ira de Dios y transferirnos a nosotros lo que creemos en Él, su justicia. Ese, si no es un poder eso, es lo más grande que puede pasar. ¿Lo ven? Entonces, los apóstoles predicaban acerca del reino de Dios y ese poder. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice así la palabra de Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Perdón, al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y cómo me gusta este versículo, Hebreos capítulo 12, 28. Recién he compartido con una hermana, me gusta muchísimo ese texto. Dice, así que, y si lo quieren subrayar en su Biblia, mejor, ¿sí? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué significa inconmovible? Que nada lo mueve, indestructible, imperecedero, eterno. ¿Qué dice el Señor? Que ya hemos recibido nosotros un reino inconmovible. ¿Cuánto tiene la vida de Cristo? El que tiene el Hijo tiene la vida. Y si Él es el Rey, ¿qué tenemos? Un reino. Hemos recibido un reino inconmovible que dice, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole como con temor y reverencia. ¿Qué quiere hacer Satanás en este último tiempo con la iglesia? Que la iglesia sea irreverente. Pero nosotros que tenemos un reino, ¿esto sabe de qué habla? Ser reverentes al rey. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama protocolo real. ¿Sí o no? Vio que cada presidente tiene unas personas encargadas del protocolo presidencial, de lo que se va a hacer, dónde se va a parar, qué va a leer, hasta qué va a vestir el presidente. No es lo que cada uno quiere, es un protocolo. Uno puede ver a veces en las películas, ¿no? De películas quizás donde aparecen reyes, el protocolo, cómo se anuncia, quién se presenta, la reverencia que hacen delante del rey, todas estas cosas. ¿Quién nos da derecho a nosotros a querer romper el protocolo del Rey de Gloria, haciendo lo que nosotros queremos? En ningún momento. Porque nosotros fuimos salvados por gracia, acuérdense. No era algo que merecíamos. Por lo tanto, el Dios grande, alto, sublime, exige respeto y exige reverencia. ¿Y qué hizo Satanás? Lo mismo que engañó a Eva. No pasa nada. No pasa nada. Y Pablo dice, temo que como la serpiente engañó con astucia a Eva, así también vuestros sentidos sean engañados, extraviados de vuestra manera de comportarte delante del Señor. Entonces, ¿cuántas cosas la iglesia debe purificarse? Porque según lo que leemos en Efesios capítulo 5, Cristo viene a buscar a su esposa, ¿cómo? ¿Arrugada? Santa, sin manchas y sin arrugas. Entonces, si por muchos años, por buenas intenciones, cometimos malas acciones, ya saben que las buenas intenciones no justifican las malas acciones. Por lo tanto, si el Espíritu Santo empieza a mostrarnos que hay cosas que nosotros las hacíamos porque nos gustaban a nosotros, pero no son las que a Dios le agrada, ¿qué dice? Si tenemos este reino inconmovible, estemos agradecidos. Nuestra vida eterna no nos va a alcanzar para agradecer a Dios todo lo que Él hizo por nosotros. Del habernos sacado del reino astillero y trasladado a su reino. Cuando Él dice que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿Alguien interpreta eso? ¿Sabe de qué se trata? Vamos a explicar. Los reyes, y especialmente los emperadores de Roma, hacían lo siguiente. Cuando ellos conquistaban un reino, mataban al rey, entonces todo lo que eran enemigos, el rey los capturaba como sus esclavos. ¿Sí? ¿Y cómo entraba a Roma? El paso real del emperador de Roma era que delante de él venían todos los cautivos a cautividad. Llevaba a los cautivos a cautividad. Delante de él era una marcha triunfante que él venía y la gente de todo Roma aplaudía y tiraba flores porque llegaba el rey victorioso. Y todos los que venían cautivos entraban en cautividad. Pero Pablo dice que él descendió y llevó cautivo
a la cautividad, pero añade, pero les dio dones. Aleluya. Les dio regalos. Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? Así que si esto significa ser esclavo de Cristo, yo quiero ser esclavo de Cristo. Porque ser esclavo de Cristo es ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo, ¿no? Por eso dice, como hemos recibido este reino inconmovible, estemos siempre agradecidos. Y usando este agradecimiento, le sirvamos a Él siempre con temor, quiere decir respeto, y reverencia, como Él determinó. Cómo tenemos que aprender cosas, ¿no? Cuántas cosas. Señor, esto es para tu gloria, decimos, y ahí mandamos lo que nos gusta a nosotros. Pero ¿qué dice Efesios 5:10? Comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Entonces la predicación de los apóstoles atestigua la vida del reino. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya tenemos este reino inconmovible. Por eso es que nos santificamos día a día. ¿Por qué? Porque queremos agradarle a Dios. Queremos que Él se deleite en la vida de cada uno de nosotros. ¿Están bendecidos? Número 6. La entronización del rey da por supuesta la presencia del reino. Hechos de los Apóstoles, en el primer discurso de Pedro, taladró el corazón de todos los oyentes que estaban allí cuando se enteraron, descubrieron esta verdad. Versículo 29, Hechos 2, 29 al 36. Fíjense en lo que dice Pedro en su discurso. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que por juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que quiere decir al ungido, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. David habló esto, proféticamente, de la resurrección de Cristo, del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto lo expresa el Salmo 110, versículo 1. A este Jesús, dice Pedro, Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dice, no pueden ustedes discutir nosotros, porque nosotros lo hemos visto, lo hemos tocado, hemos comido con Él, lo vimos ascender. Entonces dice, somos testigos. Y dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Lo ven al reino escatológico que va a terminar? ¿Hasta qué? Y dice el versículo 36, eso es lo que taladró el corazón de todos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. ¿Qué quiere decir Señor? La palabra griega kurios. Kurios significa Señor. ¿Qué quiere decir kurios o Kyrios? Rey absoluto, Señor soberano, jefe soberano, dueño de todas las cosas. Entonces está diciendo, ese a quien ustedes mataron, Dios el Padre lo entronó como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, ¿Cristo reina hoy? Claro que sí. Él no está sentado en el cordón de oro de la calle de oro. No está sentado en un banquito. Está sentado en su trono de gloria. Y ahí
nos da la evidencia de que hay un reino, pero dice, hasta que todos estos reinos, todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. No quiere decir que el reino eterno termina, no, el reino escatológico hasta que entramos nosotros a otra dimensión. Ahora, hay parábolas, que esta no la vamos a leer toda, pero les doy como tarea que lea todo capítulo 13 de Mateo, donde van a encontrar varias parábolas, y vamos a descubrir puntualmente lo siguiente. El tema de estas parábolas, indiscutiblemente, es la venida del reino de Dios, ¿sí? En Mateo capítulo 13, ahí tienen los textos, el 11, el 16, 17, 19, 24, 31, 32, 44, 45, 52. Todos estos textos del capítulo 13 de Mateo hablan de la venida del reino y explica Jesús en forma de parábola lo que se manifiesta en el reino. Por ejemplo, el énfasis común de estas parábolas es clarificar en la mente de los discípulos el verdadero carácter del reino por causa de los conceptos equivocados que ellos tenían. ¿Cuál es el concepto que ellos pensaban? Un reino terrenal, que era librarlos de los romanos, era entronarlo en el trono de David y cumplir así las profecías. Pero Jesús quería mostrarle que ellos estaban equivocados, tenían una percepción errada del reino. Pero Él los llevaba ¿a dónde? A un reino eterno, a un reino celestial. Por eso es que ellos escuchaban, por ejemplo, estas cosas. La parábola del sembrador, ¿sí? Que está en el capítulo 13. Muy linda parábola. La presencia del reino es consistente con el rechazo de la palabra y la consecuente falta de frutos en las vidas de algunos que oyen. ¿Se acuerdan cuántos terrenos había en la parábola? 4. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Me enumerarlo? 1 en el camino, otro entre pedregales, piedras, el otro entre espinos y el otro una buena tierra. O sea que de las 4, 3 escucharon pero no dieron fruto. Rechazaron la palabra, dejaron por el afán y las preocupaciones, por el amor de este mundo y fueron ahogados. Las aves del cielo vinieron, se las comieron, que son las influencias de los demonios que quitan la palabra, quitan la enseñanza. Pero solamente uno, la buena tierra, dieron fruto. Entonces, ¿qué vemos? Primero muestra el rechazo de la palabra de Dios y la falta de fruto. Pero también en la palabra del sembrador vemos que la presencia del reino es indicada y vindicada por los increíbles frutos, que da la palabra en aquellos que les reciben. ¿Cómo eran? De 30, de 60 y de 100 por uno. Habla de una producción extraordinaria. Por eso que nuestras vidas antes de Cristo eran infructíferas. Pero nosotros ahora en Cristo tenemos frutos para dar. Tenemos muchas cosas para dar. Por ejemplo, podemos dar alabanza a Dios. Podemos dar adoración a Dios. Podemos poner nuestra vida en sacrificio vivo y servicio al Señor. Entre muchas otras cosas. Porque antes el concepto de fruto era solamente decir, ¿cuántos has evangelizado vos? Ah, Señor, tengo un solo fruto, ¿sí, no? Ese era el concepto que teníamos. Pero la palabra nos lleva en cuanto a las obras que nosotros hacemos. Acuérdense que en el juicio, Jesús habla del juicio de las naciones, por cuanto hiciste esto, hiciste aquello, hiciste esto. Pablo en Romanos habla lo mismo, para que cada uno reciba de acuerdo a sus obras. Y también Pablo habla en 1 Corintios diciendo que todos tenemos el fundamento que es Cristo, pero cada uno vea cómo sobreedifica y la obra de cada uno será probada. O sea que no vamos a ser juzgados por si yo levanté la mano, repetí una oración, pasé al frente, lloré, me quebranté, sino cuáles fueron tus obras. Y si bien es cierto, no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Y nuestras obras tienen que ser vistas. Y nuestras obras deben glorificar a Dios. Y vamos a rendir cuenta de nuestras obras. Por ende, también vamos a rendir cuenta del tiempo que malgastamos, de las palabras ociosas que decimos y todas estas cosas. Entonces, sobre esta palabra vemos la parábola del sembrador. Número 2, encontramos también la parábola de la trigo y la cizaña, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto también
Dice, esta parábola indica que el reino de Dios viene en dos etapas. El tiempo de la siembra, donde crecen juntos el trigo como la cizaña, durante el tiempo del reino. El Mesías viene como sembrador, ¿sí? Acuérdense en que este siglo es el sembrador. Y el siglo venidero, o para entrar al siglo venidero, Cristo viene como segador, ¿sí? Viene a separar. Entonces encontramos en esta parábola que en este tiempo la siembra es tanto trigo como cizaña, y vemos al Mesías como sembrador. Número 2, el tiempo de la cosecha, donde el Mesías vendrá como segador. Esto será en la venida del reino. Podríamos hablar de la consumación de este reino y el inicio del reino eterno. También encontramos la parábola de la red, ¿se acuerdan? El reino del cielo es comparado a una gran red. En la primera etapa, ¿qué hace? Se recogen peces. Esto es el inicio de la era evangélica, la era de la gracia manifestada y enseñada para predicar a los hombres. Pero vemos nosotros que la segunda etapa es que lo malo es echado fuera, donde los ángeles apartan los malos de los buenos. ¿Se acuerdan? El reino del cielo es como una gran red que es echada al mar, pero cuando se saca a la orilla, ¿qué pasa? Separan lo bueno de lo malo. Entonces, ¿qué vemos en esta parábola? El reino, en su inicio y en su consumación. El reino de la tierra. Mientras tanto, tanto lo malo como lo bueno coexisten juntos. En la misma parábola encontramos el tesoro y la perla, ¿sí? Entonces, el reino está presente en una forma escondida o inesperada, como alguien que encontró. La gente en el mundo no está pendiente del reino de Dios, ni le interesa, ni piensa en el reino de Dios. Pero cuando lo descubrimos, ¿cómo que estuviste siempre aquí, Señor, y yo no te veía? ¿Cómo es que siempre estaba? Yo te buscaba en la religión, te buscaba en mis obras, te buscaba en esfuerzo, te buscaba en cuantas cosas, pero no te encontraba. Él es la perla preciosa, Él es el tesoro escondido. Y cuando lo encontramos, dice, vendemos todo y damos todo con tal de tener eso, ¿no? Haciendo simplemente referencia al tesoro escondido en el campo y a la perla buscada. Jesús nos dice que para poseer este reino escondido debe haber un sacrificio total, ¿sí? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. También encontramos la parábola de la semilla de mostaza y la levadura, en el mismo capítulo 23. Jesús afirma que su insignificancia presente y aparente de sí mismo y de sus discípulos no es un obstáculo para que la presente manifestación del reino, el cual un día tendrá dominio supremo. Insignificante. ¿Cómo qué puedo decirle, dice el Señor, qué es el reino de los cielos? Y agarra una semilla de mostaza. ¿Conoce usted la semilla de mostaza? Chiquitita, pequeñita. Así es el reino. Dice, ¿tan insignificante? Sí, pero siémbrela en su campo. Y verá lo que pasa, ¿no? De alguien insignificante como Pedro, como Juan, hombres vulgares, lo que Dios hizo. De personas tan insignificantes para el mundo como nosotros, considerados en el tarro de basura, el Señor nos sacó y nos sienta en tronos. Esto lo hace el Señor. El reino ha venido a vosotros, dice. Así es lo mismo que la levadura. El reino de Dios crecerá de una pequeña semilla de mostaza a un gran árbol, una planta. O ese poco de levadura leuda toda la masa. Hay un cambio impresionante. Por eso dice que Dios escogió lo que no es para avergonzar lo que es. Él escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes, a los vil y despreciados para avergonzar a aquellos que dice que son. Ese es nuestro Dios. Ese es el propósito del reino. Ya voy concluyendo. Esta es la conclusión, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué podemos ver? La fase inaugural del reino, Cristo viene como sembrador. Pero en la fase de la consumación del reino, el Mesías se manifiesta como el segador. En este siglo presente hay una etapa
inicial y una etapa de consumación. La mezcla del bien y del mal es en el siglo presente, pero sin embargo, en la consumación del reino está la separación del justo y del injusto. Los dos resultados, vida eterna y condenación eterna. Muy bien, en la fase inaugural el sacrificio total es necesario, ¿sí? Morir. Pero en la consumación vemos que el castigo del malo será llevado a cabo. Atesoras iras para el día de la ira, dice, ¿no? Hemos leído. Vemos que la fase inaugural es la palabra del reino es predicada y en la consumación se manifiesta ya la recompensa, la gloria del justo. Aquí recibimos la palabra, pero cuando viene Cristo se manifiesta la gloria del justo. En la iniciación del reino, la palabra infructífera con muchos, pero fructífera y asombrosamente en otros, increíble crecimiento del reino. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, es necesario que yo también vaya a otros lugares a predicar, porque para esto he venido? Y cuando Él culminó su tarea acá, Él llama a sus discípulos y dice, van a recibir poder que van a ir hasta lo último de la tierra predicando. Y lo que vemos nosotros es que han pasado 2000 años, 20 siglos han pasado, y el Evangelio está siendo extendido por todo el mundo. Cuando este Evangelio sea predicado para testimonio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y lo que podemos ver nosotros es que cuando se predique y llegue el último de los escogidos de Dios a salvarse, entonces vendrá Cristo. Amén.